Tres requisitos para construir una iglesia como Dios manda. ¿Qué quiere decir la gente cuando dice la expresión como Dios manda? Lo habéis escuchado seguro un montón de veces, ¿verdad? Cuando hablan de levantar un muro como Dios manda, o de cuando entregas un trabajo a algún profesor y lo entregas como Dios manda. ¿Qué quiere decir la gente cuando dice esto? Pues que lo haces bien, ¿no? Que lo haces excelente. Pero si lo tomamos literalmente, pues probablemente nos daremos cuenta de que en muchos casos Dios no nos ha dado instrucciones de cómo hacer algunas cosas, ¿no? ¿Dónde sale en la Biblia cómo hacer un cocido como Dios manda? ¿Dónde sale en la Biblia cómo pintar una pared como Dios manda? En ningún sitio, ¿verdad? De hecho, si ahora pensamos en la vida de la propia Iglesia, hay cosas sobre las que no hay nada escrito, ¿verdad? O sea, que cada iglesia local tiene que pensar cómo las lleva a cabo. Porque yo no sé ningún versículo donde diga de qué color tienen que estar pintadas las paredes. No hay ningún versículo que nos diga qué instrumentos son los que tiene que haber en un culto, ¿verdad? O cómo usar los proyectores, cómo usar ordenadores, si retransmitirlo o no retransmitir. No tenemos versículos concretos, ¿verdad?, que nos hablen de estas cosas. Pero como iglesia nos juntamos, pensamos e intentamos hacer las cosas de la forma que creemos que Dios quiere. En cambio, hay otras cosas sobre las que Dios sí nos da instrucciones, ¿verdad? Hay otras cosas que sí que sabemos cómo Dios quiere que las hagamos. Y una de las cosas que Dios sí nos ha dicho cómo quiere que hagamos es a la hora de escoger a personas que cuidan y que sirven en la congregación. Y aprovechando que el sábado que viene tenemos nuestra asamblea de iglesia y que, bueno, pues hay renovación de cargos, de ancianos, de diáconos, pues he creído que quizá era buena idea hablar sobre el tema de los requisitos que la Biblia nos muestra en cuanto a las personas que deben cuidar y servir en la iglesia. Y entendedme bien, no pretendo influenciar personalmente, por un lado, porque gracias a Dios llevo muy poco tiempo y casi no os conozco, entonces tengo cierta libertad para hablar sin saber bien cómo es la gente, porque cuando empiezas a conocer ya te cortas un poco más, ¿no? Así que simplemente voy a intentar no influir yo personalmente, sino que sea la palabra de Dios la que influya en lo que pase en la próxima asamblea. Os animo a abrir vuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo 3, donde vamos a encontrar tres condiciones o tres requisitos para construir una iglesia como Dios manda. Y el contexto de esta carta, vemos que Pablo está escribiendo a Timoteo, uno de sus colaboradores, y le está orientando en cuanto a varias cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia. Y si nos fijamos en el versículo 14 del capítulo 3, dice Pablo, aunque espero ir a ti en breve, esto te escribo por si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Es interesante notar que aunque Pablo tiene pensado venir pronto a esa iglesia y estar con Timoteo, hay algunas cosas que no pueden esperar. O sea, que es necesario que las sepa ya, que lo tenga la información para que la vida de la iglesia pues, se vea beneficiada por ello. Y una de las cosas que Pablo le envía en esta carta son los requisitos para las personas que cuidan y que sirven en la iglesia. Por tanto, lo que vamos a ver en esta mañana no es algo secundario o así que no tenga mucha importancia. No se trata de un trámite o algo como así para pasar deprisa y corriendo, sino que para construir una iglesia como Dios manda es necesario tener esto en cuenta. Y el primer punto que vamos a ver en esta mañana es escoger bien a los que cuidan.
Para construir una iglesia como Dios manda, es necesario escoger bien a los que cuidan. Y nos centramos en los primeros 7 versículos. Empezamos en el versículo 1. Palabra fiel es esta, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Bueno, primero de todo, es necesario comentar sobre el término y la función del obispo. Porque esta palabra de obispo a nosotros quizá nos suena un poco lejos, ¿no? Nos queda un poco lejos de las iglesias evangélicas. Pensamos en obispo, pensamos en alguien como con un gorro un poco estrafalario y con una cadena muy grande, una túnica de colores o un báculo. Pero eso no es lo que está hablando esta palabra aquí. Obispo, la palabra viene del griego episcopes. Mi griego no es muy bueno, disculpadme de momento. Pero episcopes quiere decir supervisor. Alguien pues, que supervisa, que está pendiente de las cosas. Y lo interesante en el Nuevo Testamento es que el término obispo se usa de forma similar a lo que usaríamos nosotros como anciano y también como pastor. En el Nuevo Testamento los 3 términos van apareciendo, pero van como haciendo referencia a una misma función. Y solo para que tengáis un ejemplo claro de esto, podemos ver en Hechos capítulo 20, los versículos 17 y luego el 28. Allí Pablo dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. O sea, Pablo llama para que vengan los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Más adelante, en el versículo 28, ahora está hablando Pablo y les dice, el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. O sea, aunque veamos estas 3 palabras apareciendo una y otra vez en diferentes contextos, al final se refieren a un mismo oficio, que es lo que entendemos como pastores o ancianos. Lo que nos muestran estos 3 términos es que también nos dan matices sobre lo que los pastores o ancianos hacen. Y así, agrupándolo un poco todo, tiene que ver con liderar, gobernar, supervisar. Y yo lo he recogido bajo el término cuidar de la iglesia. Por supuesto, entendemos que toda la congregación, toda la iglesia, todos los miembros están involucrados en cuidar a los demás, ¿verdad? No es cuestión solo de pastores o ancianos que tengan que estar cuidando a todo el mundo, sino que todos los miembros estamos involucrados en cuidar a los demás. Pero sí que es cierto que los ancianos, los pastores, son los que lideran en ese cuidado, son los que supervisan y dirigen a la iglesia para que todo funcione como es debido. Ahora sí, ya, teniendo entonces estas funciones en cuenta, teniéndolas en mente, podemos entrar a ver los requisitos que Pablo escribe en cuanto a los obispos. Y por amor a vosotros no vamos a entrar en todos los detalles uno por uno y expandirlos, sino que un poco vamos a comentar las áreas en general que Pablo está diciendo. Leemos a partir del versículo 2. Dice, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Bueno, un montón de requisitos, ¿verdad? Una lista bien larga, pero una de las cosas que más nos llaman la atención de todo lo que acabamos de leer es que
Pablo solo hace referencia a una capacidad. O sea, solo el anciano o pastor tiene que tener una capacidad especial, todo lo demás tiene que ver con carácter. La capacidad que dice es que debe ser apto para enseñar, ¿verdad? Todo lo demás tiene que ver con carácter. Ahora, que sea apto para enseñar significa que tiene que ser un gran orador, tiene que mover a las multitudes con sus palabras, tiene que ser un catedrático en teología. No, no es eso lo que Pablo está diciendo. Por el contexto de la carta, por otras cartas pastorales, vemos que para Pablo alguien que es capaz de enseñar es alguien que es capaz de identificar doctrinas erróneas, que un poco en 1 Timoteo vemos bastante. Ten cuidado con los falsos maestros, ten cuidado con las falsas doctrinas que se introducen en la iglesia. Así que alguien capaz de enseñar o apto para enseñar es alguien que entiende esos errores y que además puede refutarlos con la sana doctrina, que conoce la palabra de Dios y que es capaz de explicarla. Como decimos, no tiene que ser un gran orador ni que toda la iglesia llore después de que predique, pero tiene que ser capaz de enseñar, apto para enseñar. Pasamos a lo siguiente, que es lo más importante, en el sentido de que hay mucho más que hablar y tiene que ver con el carácter de la persona, la vida cristiana de la persona. Ahora, por un lado tenemos que ir con cuidado de no idealizar tanto esta descripción, de modo que solo el mismo Jesús no valdría para ser un pastor en nuestra iglesia local. No estamos hablando en ningún caso de perfección, si un hombre santo en el sentido de que brilla por la calle y que no le puedes casi mirar de lo santo que es. No nos está hablando de esto Pablo. Pero sí que estamos buscando que sea una persona que destaque en su ejemplo de vida cristiana. Por ejemplo, podemos ver que Pablo está interesado en el carácter moral del anciano. Por un lado nos dice que sea irreprochable, fiel a su esposa, no adicto al vino ni pendenciero. Es decir, aunque el anciano es un ser humano, como todos nosotros, aunque peca, como todos nosotros, pero su vida destaca por la obediencia a la palabra. El anciano debe ser un hombre sobre el que nadie te va a venir a explicar un escándalo, ¿verdad? Estos requisitos de Pablo también tienen que ver en cuanto a cómo se comporta con los demás. Es una persona atenta, amable, apacible, o sea, se interesa por las personas, tiene paciencia, tiene dominio propio. Por ejemplo, si una persona explota cada vez que algo no pasa según su criterio, pues seguramente no es la persona ideal para ser anciano. El versículo 7 nos dice que también debe tener buen testimonio de los de afuera. Buen testimonio no solo en la iglesia, sino de los de afuera, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo. ¿Cómo le conocen en su trabajo o sus vecinos? Si le llaman en el trabajo el broncas, o el que siempre llega tarde, o el que se enfada por todo, pues seguramente no nos interesa como ancianos, ¿verdad? Si es conocido por pasar vídeos subidos de tono por WhatsApp, o si simplemente pues, está cada 2 por 3 en el bar peleándose con alguien, pues seguramente no nos interesa como anciano. Por otro lado, también habla de que debe ser alguien hospitalario, alguien que no es amigo del dinero. O sea, un anciano o un pastor no debe ser alguien agarrado, alguien que está como siempre delimitando lo que es suyo y lo que es de los demás, como el típico que te daría el bocadillo, pero pone el dedo para que no comas más de lo que debes, ¿verdad? No,
Un anciano es generoso, es hospitalario, su casa es tu casa. Puedes ir, puedes hablar con él, ¿verdad? Y que no sea amigo del dinero no significa que esté, pues eso, siempre deseando tener más, o al revés. Que no sea amigo del dinero tampoco significa que lo malgasta constantemente y por eso no tiene. No se trata de eso. Un anciano debe ser un hombre generoso y alguien que comparte lo que es suyo. Otro de los requisitos de los ancianos o pastores es el de las relaciones familiares. Por un lado, el versículo 2 nos decía que debe ser marido de una sola mujer, es decir, debe ser fiel a su esposa. Ahora, esto no implica que el que no quiere ser anciano no tiene que ser fiel a su esposa, lo entendemos, ¿verdad? No, yo no quiero ser anciano, entonces puedo tener 20 esposas. No se trata de esto, pero lo que está diciendo Pablo es que el anciano debe destacar por su fidelidad. Debe ser hombre de una sola mujer. Debe ser una persona que, digamos, no solo que es fiel a su esposa a nivel físico, sino también, pues yo qué sé, está en la calle y si pasa una chica guapa no es el típico que va acompañando con la mirada, ¿verdad? O que cuida lo que ve en la tele, que cuida lo que ve en el móvil, que cuida todas estas cosas. La fidelidad va mucho más allá de hacer algo físicamente, sino que empieza en el corazón. Marido de una sola mujer. Por otro lado, también es alguien que gobierna bien su casa. Dice el versículo 4 que sus hijos le obedecen y le respetan. Claramente Pablo está pensando pues, en un buen cabeza de familia, un hombre entregado a su esposa y a sus hijos, un hombre que no ha desatendido a su familia por cuidarse de otras cosas, sino que al revés, está implicado y está involucrado en cómo cuida a su familia. Por supuesto, otra vez no estamos aquí hablando de un jefe de su casa o un dictador que llega, se sienta y empieza a dar órdenes, tú haz esto, tú haz lo otro, tú tráeme la cerveza, tú enciéndeme la tele. Lo tenemos claro, ¿no? Alguien así tampoco debería ser anciano, sino que el anciano pastor es el líder de su casa, no el jefe, es el líder y sirve a su familia, sirve a sus hijos. Y hijos en obediencia, pues tampoco significa que los tiene domesticados, como un perrito, ¿no? Que salta. Eso no es tener hijos en obediencia. Obviamente lo sabemos, sino que más bien, en general, los hijos respetan a su padre y le obedecen y le siguen porque es un buen líder de su casa. La última cuestión sobre los ancianos es que no deben ser neófitos. ¿Qué significa neófitos? Recién convertidos, ¿verdad? Que acaban de nacer de nuevo. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil que se les suban los humos, ¿no? Esto nos recuerda pues, a los típicos futbolistas de adolescentes que lo ficha un equipo grande y ya se creen que son los sucesores de Messi o de Maradona y ya van con sus aires y al final acaban en nada, porque se lo han creído muy pronto, ¿verdad? Pues de la misma manera el creyente, el anciano no debe ser alguien que acaba de nacer de nuevo, porque es fácil que caiga en la misma condenación que el diablo. Ahora, ¿qué os parece esta lista? ¿Os parece que son demasiados requisitos? ¿Os parece que el listón es súper alto? Pues hay un comentarista que dice que lo más extraordinario de estos requisitos es que no son nada extraordinarios, ¿verdad? Lo más extraordinario es que no son nada extraordinario. Si nos fijamos en todo lo que Pablo está pidiendo de los ancianos, en otra parte de la Biblia lo encontraremos que o Jesús o los apóstoles lo piden de todos los cristianos, de todos los creyentes, ¿verdad? Solo hay un detalle que es aptos para enseñar.
Vale, ese sí, ese es un requisito especial para los ancianos o pastores. Pero el resto, pues, ¿quién no tiene que ser fiel a su esposa? ¿Quién no tiene que ser, pues, sobrio? ¿Quién no tiene que ser no contencioso, no avaricioso, etcétera, etcétera? Todos estamos llamados a eso, ¿verdad? Así que lo más extraordinario de esta lista es que no es nada extraordinaria. Aún así, reconocemos que de alguna manera los pastores o ancianos tienen que ser ejemplares en todos estos requisitos. Tienen que ser personas a las que podamos imitar, a las que puedan decir con convicción, imitadme a mí, igual que yo imito a Jesús, ¿verdad? No estamos hablando, como he dicho antes, de un superhombre que cuando llueve pues no se moja, que cuando duerme mal no se cansa, que trabaja 80 horas sin despeinarse y que brilla por ahí por donde va. Un anciano pastor es un cristiano, entre comillas, normal, pero a la vez también es un hermano ejemplar. Hasta aquí los requisitos que el Señor nos da para considerar a los que deben ser ancianos y pastores de una iglesia. Y si queremos construir una iglesia como Dios manda, es necesario escoger bien a los que cuidan a la iglesia. Pero estos ancianos no están solos, ¿verdad? Por supuesto, ellos no pueden hacer todo el trabajo que una iglesia requiere, sino que cuentan con la ayuda indispensable de los diáconos. Por tanto, también es necesario escoger bien a los que sirven. Y ahora os pregunto, ¿quién debe servir en la iglesia? ¿Quiénes deben servir en la iglesia? Todos. Muy bien, es que sois muy listos. Todos deben servir en la iglesia, claro que sí. Igual que los ancianos cuidan, pero todo el mundo debe cuidar en la iglesia, pues todos estamos llamados a servir en la iglesia. Todos recibimos dones del Espíritu Santo para servirnos los unos a los otros, ¿verdad? Sin embargo, también es verdad que hay personas que están llamadas a liderar en ese servicio, y estos son los diáconos. Ahora, es importante entender la diferencia de funciones entre ancianos y diáconos, porque si se confunden, tenemos el abono preparado para un desastre en la iglesia. Los diáconos están llamados a encargarse de necesidades concretas y específicas de la iglesia. La función de los diáconos no es gobernar y dirigir la iglesia, no es tampoco la de supervisar a los ancianos o pastores, sino que la función de los diáconos es la de apoyar el liderazgo de los ancianos y facilitar su trabajo. Tenemos el caso que vimos hace un poco, Hechos capítulo 6, ¿os acordáis? La iglesia va fantástica, todos son, pues es un camino de rosas, están contentos, compartiendo juntos. Y de repente llegamos a Hechos 6 y ¿qué empieza? Empiezan las murmuraciones. Un grupo de personas se empieza a quejar de que las viudas griegas son desatendidas cuando se reparten los alimentos, ¿no? ¿Y qué hacen los apóstoles? Pues decir, escoged 7 varones llenos del Espíritu Santo para que sirvan las mesas. O sea, el trabajo que, aunque en ese momento quizá no les llamaron diáconos concretamente, pero al principio lo vemos. Escogieron 7 personas para hacer el trabajo manual o el trabajo más concreto y los apóstoles se pudieran dedicar a la oración y al servicio de la palabra. Por tanto, vemos que los diáconos están para apoyar el liderazgo de la iglesia y para facilitar su trabajo. Dicho esto, entonces pasamos a ver los requisitos que Pablo menciona para los diáconos. Versículo 8. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado
si son irreprensibles. En este caso observamos que también los requisitos de los diáconos tienen más que ver con su carácter que con sus capacidades, ¿verdad? Aquí no habla de, oye, escoged al que dirige muy bien su empresa y gana mucho dinero. O no está diciendo, oye, escoged de diácono al que es muy manitas y sabe hacer muchas cosas. Y tampoco está diciendo que escojan al que toca muy bien la batería. Lo más importante para Pablo es el carácter cristiano de la persona. Y empezamos. Dice, el diácono debe ser digno, o depende de la versión que tengáis, dice digno, serio, honesto. El diácono es una persona en la que se puede confiar. Alguien que si se compromete a hacer algo, lo cumple. Cuando decimos que tiene que ser serio, no significa que tiene que estar siempre como con cara de amargado. O sea, eso lo entendemos, ¿no? No es una persona que simplemente está así seria, sino que más bien es alguien que cumple con su palabra. Tampoco debe ser alguien inconstante o que solo puedas contar con él cuando, digamos, esté de buenas. Sí, esta persona es muy confiable, pero los lunes, los miércoles y los viernes, martes, jueves y fin de semana, mejor que no cuentes con esto. Los diáconos deben ser dignos, constantes, honestos. Sigue diciendo Pablo, sin doblez de lengua. Es decir, que no le dice a una persona una cosa y se gira y a otra persona le dice otra cosa, ¿verdad? Un autor decía que el diácono es alguien que no tiene miedo de venderle su loro al murmurador del pueblo. Ahora, eso quizá ya no lo entendemos mucho, pero podría decir que el diácono es alguien al que no le daría miedo que le cojan el móvil y le miren los mensajes del WhatsApp, ¿verdad? Y vean lo que habla con una persona, lo que habla con otra. Es una persona sin doblez de lengua. Igual también que los ancianos, los diáconos tampoco deben ser adictos al vino ni codiciadores de ganancias deshonestas. Por supuesto, a una iglesia no le interesa que el encargado de preparar la Santa Cena pues tenga problemas con el alcohol o que el que cuente el dinero de las ofrendas tenga tendencia a tomar lo que no es suyo, ¿verdad? Esto no significa que si has tenido problemas en el pasado, ahora no puedes servir, pero sí que nos llama la atención a tener en cuenta cómo es la persona y el servicio que le estamos pidiendo que haga. Por otro lado, aunque también los diáconos no es necesario que sean aptos para enseñar, sí que tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Vale que quizá la enseñanza no es lo suyo, pero esto no significa que tengan que ser ignorantes en la fe y no conocer para nada lo que dice la palabra de Dios. Los diáconos también son personas que conocen la fe cristiana y no solo la conocen, sino que la viven y la ponen en práctica. Alguien que sabe mucha teología, que ha leído muchos libros, pero es alguien que siempre se está quejando, siempre le encuentra problemas a todos, siempre está enfadado o está causando problemas, pues seguramente no es una persona adecuada para ser diácono, porque no está guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Y este punto es muy importante porque si pensamos otra vez en Hechos capítulo 6, cuando vimos que aparece el primer problema en la iglesia, como habíamos dicho, todo había ido muy bien, estaban en unidad, estaban perfectamente y aparece pues ese problema, ¿no?, de las quejas y las murmuraciones. Y la respuesta de los apóstoles es nombrar diáconos. Y los diáconos no solo tienen la función en ese momento de servir las mesas, sino que esa acción de nombrar los diáconos también es para proteger la unidad de la iglesia. Como hemos dicho, esa fue la primera amenaza, el primer problema que surgió, y los diáconos surgen como respuesta a esa amenaza. Por tanto, los diáconos, en cierto sentido,
también son encargados de guardar y de velar por la unidad de la Iglesia. Por tanto, no interesa, o una Iglesia no desearía que sus diáconos sean personas polémicas, que sean personas que, como los tiburones, que a la que ven sangre, para allí que van, ¿verdad? Sino que son personas mansas, apacibles y que viven y que guardan la fe con limpia conciencia. En el versículo 10, Pablo habla de que los diáconos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, es difícil saber si se refiere a como que es necesario establecer un periodo de prueba, ¿no?, para a ver si lo hace bien y luego ya le encargamos, o quizá también es probable que se refiera a que un diácono ya ha sido probado en el sentido de que ya estaba sirviendo antes de ser nombrado diácono, ¿no? O sea, tampoco a una iglesia le interesa a alguien que está de brazos cruzados y hasta que no recibe la chapita de diácono no piensa mover un dedo, ¿verdad? Sino que, ¿qué es lo que hacemos? Pues en parte reconocer las funciones o los servicios que una persona ya está haciendo, que tomará otras responsabilidades, por supuesto, pero cuando una iglesia busca diáconos, no busca en los bancos inmóviles, sino que busca a las personas que ya están sirviendo de alguna manera o con esa predisposición a ayudar. Por último, versículo 12, Pablo también recuerda que los diáconos, igual que los ancianos, deben ser maridos de una sola mujer y cuidar bien a sus hijos y a sus casas. Esto no significa, por ejemplo, pues que no se hayan divorciado en el pasado, tampoco significa que anteriormente hayan podido cometer algún error en cuestiones de pareja, sino que significa que el diácono, en estos momentos y durante un periodo de tiempo importante, destaca por ser fiel a su esposa y destaca también por el cuidado de su familia. Pasamos al versículo 11, que me lo he saltado, que tiene su complicación, no os voy a engañar. Y voy a aprovechar para hacer un breve paréntesis. El versículo 11 dice: de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Cuál es la complicación de este versículo? Pues que los expertos no se ponen de acuerdo, y hay algo de debate aquí, a la hora de cuando dice Pablo las mujeres, si se está refiriendo a un grupo de diaconisas, si se está refiriendo a las esposas de los diáconos o si se está refiriendo a mujeres que ayudan a los diáconos. Hay como buenos argumentos en las tres direcciones y honestamente no voy a resolver yo el problema porque es que de verdad es complicado de determinar lo que quiere decir. Ahora, lo que sí que está claro es que Pablo está hablando de mujeres que están involucradas en el servicio en la Iglesia. Y hace poco vimos Romanos 16, de hecho Romanos 16, depende de la versión, en la nueva versión internacional empieza, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la Iglesia de Cencreas. También, los traductores divergirán en cómo traducen la palabra. Pero si repasamos todo Romanos 16, veremos que, no sé si es la mitad o más de la mitad o cerca de la mitad de esas personas a las que Pablo da gracias son mujeres y las llama colaboradoras en la fe, trabajadoras, etcétera, etcétera. O sea que Pablo tiene clarísimo que hay mujeres sirviendo en la Iglesia y lo que hace es cómo deben ser estas mujeres, independientemente si las llamamos diaconisas o esposas de diáconos o personas que ayudan. ¿Cómo deben ser estas mujeres? Pues fijaos que casi da las mismas instrucciones que a los diáconos hombres. Dice que deben ser dignas o serias,
no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Como digo, no son requisitos inferiores, no digamos, Pablo no baja la barra, sino que el listón lo mantiene en el mismo lugar. Dignas o serias, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y como ya, digamos, es lo mismo que acabo de decir sobre los diáconos, directamente lo podemos aplicar también a las diaconisas o las mujeres que sirven en la iglesia. Lo que sí que podemos hacer en este punto es preguntarnos por qué en un párrafo anterior, en un párrafo atrás, Pablo no habla de las mujeres de los ancianos o de mujeres ancianas. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si nos fijamos en las diferencias que existen entre el cargo de anciano y el cargo de diácono, ¿cuáles son las principales diferencias? Si vamos viendo las cartas, veremos que las diferencias básicas son la enseñanza y el gobierno de la Iglesia, o sea, el ministerio de la palabra y el ejercicio de la autoridad en la Iglesia. Los diáconos no están llamados a enseñar en la Iglesia ni a gobernarla. Fijaos, misma carta, mismo autor, 1 Timoteo 5:7. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. O sea, los ancianos son responsables del gobierno de la Iglesia y de la enseñanza. Y los diáconos no son encargados de esto. Si ahora volvemos al capítulo donde estábamos, a los requisitos de los ancianos, y nos vamos justo a la sección anterior, capítulo 2, versículo 12, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Si nos fijamos, son precisamente las dos cosas que distinguen a los ancianos de los diáconos, ¿verdad? Gobernar y enseñar y ejercer autoridad. Por tanto, si una mujer, vale la pena, en otro día podemos hablar de lo que significa enseñar, porque es un término muy amplio y requiere de cierto debate, pero no es el tema concreto de la predicación, así que lo dejaremos para otro momento. Pero si, según Pablo, en este párrafo justo antes del que estamos hablando dice que la mujer no debe enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, que concluimos que debe ser anciana o pastora. Pues la respuesta parece bastante obvia, ¿verdad? Según Pablo y según el Espíritu Santo que inspiró estas escrituras, la respuesta es que no. Pablo no contempla que las mujeres deban ser ancianas o pastoras, y tratar de interpretarlo de alguna otra manera, pues es simplemente ignorar lo que el texto dice claramente. Ahora, es importante recordar que cuando hablamos de ancianos, diáconos, cuando hablamos de estos temas, no estamos hablando del valor de las personas, sino estamos hablando de sus funciones en la Iglesia. Por ejemplo, si yo tengo un martillo que cuesta 50 euros y tengo un destornillador que cuesta 50 euros, ¿cuál tiene más valor? Ninguno de los dos, valen lo mismo, ¿verdad? En cambio, el martillo pues sirve para clavar clavos o el destornillador sirve para atornillar o desatornillar tornillos. Tienen distintas funciones, pero en este caso valen lo mismo. Que tengan diferentes funciones no significa y no implica que tengan diferente valor. Igualmente, cuando hablamos de que los pastores o ancianos deben ser hombres, no estamos diciendo que la mujer valga menos. Ni siquiera estamos hablando de cuestión de capacidades. Esto no va de si una mujer
puede ser pastora o anciana, sino que tiene que ver con si una mujer debe ser pastora o anciana. Y lo que vemos en la Escritura, lo que vemos aquí en 1 de Timoteo, es que Dios no llama a las mujeres a asumir ese rol en la Iglesia. Y no es porque tengan menos valor y no es porque tengan menos capacidades. Y desde el principio de la Biblia, desde Génesis 1, vemos que hombre y mujer son los dos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí es donde reside el valor, no solo de hombres y mujeres en la Iglesia, sino de todo ser humano. Todos los seres humanos valen lo mismo. Pero también lo que vemos desde la creación antes de la caída es que hombres y mujeres tienen roles diferentes. Y eso se va confirmando a lo largo de la Escritura. Por tanto, aunque nos encontremos en medio de una sociedad que huye de los roles de hombre y mujer, que al final esta sociedad un poco le dice, Dios, te has equivocado, tú no tendrías que haber hecho hombres y mujeres, porque todos somos iguales. Esto es hacia donde la sociedad tiende. Aunque estemos en ese clima social, la Iglesia se tiene que preguntar qué es lo que Dios enseña en su palabra. Si queremos construir una Iglesia como Dios manda, tendremos que hacer caso de lo que Dios ha dicho. Y como digo, es una pena tener que tratar esta cuestión así tan superficialmente y estoy abierto para tratarlo en otro momento, pero lo que estamos viendo en esta mañana son 3 requisitos para construir una Iglesia como Dios manda. Y tenemos que seguir con eso. Así que ya hemos visto entonces que es necesario escoger bien a los que cuidan, es necesario escoger bien a los que sirven. Y ahora vamos a ver el último punto, que es vivir la casa de Dios. Quizá en el boletín ponía vivir en la casa de Dios, pero he quitado el en, porque es mejor decir vivir la casa de Dios. En el versículo 14 leíamos, aunque espero ir a ti en breve, esto te escribo por si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Hemos estado ahora viendo los requisitos que Pablo tiene o pone para los que deben ser ancianos, para los diáconos, pero ahora quiero que pensemos en la persona a la que Pablo se lo está diciendo, ¿vale? Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo. Y como os podéis imaginar, Timoteo es una persona que está involucrada en la vida de la iglesia. Timoteo vive al día a día de la congregación, pasa tiempo con las personas, predica en los cultos. Timoteo es alguien que vive la iglesia. Es alguien que vive la casa de Dios. ¿Y por qué señalo esto? Pues porque cuando Pablo les da estas instrucciones a Timoteo sobre quiénes deben ser los responsables del cuidado y el servicio, no está escribiendo a alguien que no tiene ni idea de la gente que hay en la iglesia. No está diciendo, bueno, coge a voleo a los que tú te parezca, sigue tu intuición, sino que está asumiendo que Timoteo conoce a la gente. Él sabe, él vive con ellos, ¿verdad? Y hoy quizá nosotros no tenemos ya apóstoles que directamente nos digan y vengan a un sitio y escojan ellos, sino que como iglesia todos juntos reconocemos y escogemos a nuestros líderes y a nuestros diáconos. Y tengo que decir que eso pues me gusta mucho. Pero dicho esto, creo que también es importante tener en cuenta que quienes deben tomar estas decisiones como iglesia deben ser las personas que están viviendo la iglesia, que están cumpliendo también sus obligaciones como miembros. Por ejemplo, si alguien me pide que vote en las elecciones de Nueva Zelanda, pues no voy a tener ni idea de a quién votar, porque no vivo allí. De hecho, no tengo ni idea de a quién votar aquí en España, porque tampoco estoy metido en cuestiones de política, ¿no? Entonces, como no conozco, no puedo escoger informadamente, ¿verdad? De igual manera, si no estoy viviendo la iglesia, si no estoy presente en los cultos de los domingos, si vengo solo cuando me apetece, si no tengo relación con otros hermanos, si no estoy sirviendo a los demás con mis dones, ¿cómo voy a saber yo si alguien
debe o no debe ser anciano? ¿Cómo sé yo si alguien debe o no debe ser diácono? Timoteo sabía a quién tenía que nombrar porque conocía a las personas y de la misma manera los que tienen el derecho y el privilegio de tomar las decisiones que afectan directamente a la vida de la Iglesia son los miembros que están viviendo la Iglesia. Por tanto, si queremos construir una Iglesia como Dios manda, es necesario vivir la casa de Dios. Ahora, déjame acabar con 3 motivos por los cuales todo esto debería importarte. Porque cuando se trata de cuestiones administrativas, burocracia, votaciones, pues hacemos como un poco de división en nuestra mente, ¿no? Esto es espiritual, esto es administrativo. Pero para Pablo no existe esta división, porque en el capítulo 3 está dando instrucciones a Timoteo de requisitos sobre obispos, requisitos sobre diáconos. En el capítulo 4 seguirá dando más instrucciones, pero sin embargo en el capítulo 3, versículo 16, nos encontramos con lo siguiente. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alguna versión dirá, Dios fue manifestado en carne. Pero, ¿de quién habla este? Parece ser que era un himno muy antiguo de los cristianos. ¿De quién habla este himno? ¿De quién es Dios manifestado en carne? De Jesús. Todas estas cuestiones que estamos tratando deberían importarte porque de lo que estamos hablando es de la Iglesia de Jesús. Jesús es el dueño de la Iglesia y si lo pensamos, Jesús es el verdadero líder y gobernante de su Iglesia. Él es quien la cuida. El Nuevo Testamento describe a Jesús, a veces él mismo dice, yo soy el buen pastor. Luego Hebreos dirá que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Pedro dice que es el príncipe de los pastores. Y en última instancia, todo anciano y pastor de cada iglesia es un instrumento en manos del gran pastor, en manos de Jesús. Él es quien cuida, Él es quien gobierna su iglesia. Pero no solo eso. Si yo ahora os pregunto, ¿quién fue el primer diácono de la iglesia? El primer diácono de la iglesia. Felipe, Esteban. Bueno, podemos considerar que alguien fue antes diácono. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús fue el primero que sirvió a su iglesia. Jesús, entre comillas, podríamos decir que fue el primer diácono, que significa servicio, de su iglesia. Podemos pensar en Jesús lavando los pies de sus discípulos, pero sobre todo tenemos que pensar en Jesús dando su vida en rescate por la iglesia. Jesús suple la mayor necesidad de su iglesia, que es la de perdón y de reconciliación con el Padre. Y en ese sentido, Jesús es el primer diácono de la iglesia, el primer servidor. Y el hecho de que Él estuviera dispuesto a servir a su iglesia hasta tal punto de entregar su vida en la cruz, nos tiene que hablar y recordar que todo lo que tiene que ver con su iglesia le importa muchísimo. Todo lo que tiene que ver con su iglesia, sean cuestiones administrativas, sean burocráticas, sea lo que sea, todo le importa a Jesús. Y finalmente, el segundo motivo por el que estas cuestiones nos deben importar es porque una iglesia, como Dios manda, es lo que nuestros seres queridos y amigos necesitan. ¿Cuántos en esta sala estáis preocupados porque tenéis hijos, tenéis amigos, tenéis esposos, tenéis familiares que no se congregan en ningún sitio, que ni siquiera creen
en Dios, no creen en Jesús. ¿Cuántas personas conocemos que han sido dañadas por la Iglesia? Un montón, ¿verdad? Estas personas necesitan que seamos una iglesia como Dios manda, pero también necesitan que seamos la iglesia que Dios manda, la iglesia que Dios envía. Y esta iglesia no está reservada para unos pocos, la iglesia no está formada por personas que cumplen requisitos, ¿verdad? Que son los más sabios, los más listos, los más inteligentes. Solo hay 2 requisitos para formar parte de la iglesia. Uno es ser pecador. El otro es confiar en Cristo como Señor y Salvador. Y damos gracias porque Dios nos escogió a nosotros, no por una serie de requisitos que cumplimos, sino por su misericordia. Así que os animo a que el próximo sábado, cuando vengáis a la asamblea, que os animo a venir a todos a la asamblea, y cuando penséis que se tratan de cuestiones administrativas, burocráticas, tengáis en cuenta todo lo que hemos hablado en esta mañana para que el Señor cumpla su voluntad en nuestra iglesia.